¿Sí lo encontró? Tito capítulo 2, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso número 6. Aunque vamos a detenernos en el verso número 6. Esta epístola que se escribió el apóstol Pablo a Tito tenía en algunas cosas organizar a la iglesia la iglesia dirigida por Tito, y también para poner en práctica, poner por obra la fe de la iglesia, para que pudieran accionar con esa fe que ellos tenían. Y hay consejos para cómo actuar dentro de la iglesia, por supuesto, cómo actuar ante el gobierno, pero también cómo actuar en la familia. Y ya que estamos tocando el tema de la familia, vamos a leer también sobre algunas exhortaciones que se hacen, en las cuales en la familia se tienen que actuar, porque es necesario. Dice en el verso número 1, dice: pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Dice el verso 2, que los ancianos sean sobrios, sean serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. En el verso 3 dice: las ancianas, o sea, y no habla aquí de gente de edad, habla de los líderes, ¿ok? De los maduros que tienen que dirigir a los demás, ya sea en la iglesia o ya sea en la familia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no chismosas, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y en el verso 6, una recomendación, un mandamiento, especialmente con aquellos que son más jóvenes. Y aquí hay jóvenes especialmente para ustedes. No porque ustedes sean peores que nosotros, no, más bien ustedes tienen el privilegio de que no la han regado tanto como nosotros, ¿no? Tienen la oportunidad de tomar buenas decisiones. Nosotros ya hemos tenido que sufrir. Entre ustedes jóvenes y los que somos todavía jóvenes en la fe, también para cambiar algunas cosas que necesitamos cambiar. O sea que es para todos. También, dice el verso 6, ¿lo tienen? Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Una vez más, dice el verso 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrándote íntegro, mostrando integridad, seriedad, palabras sanas y irreprochables, de que el adversario se avergüence y no tenga malo que decir de vosotros. Vamos a hacer una breve oración, que el Señor nos ayude. El tema de esta mañana no lo pensé, así se llama, no lo pensé, así con signos de interrogación, como diciendo, me equivoqué, no lo pensé, no lo pensé. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias por reunirnos este día también, por tu gracia, por tu misericordia, por tu fuerza.
Ahora te pedimos que tu palabra también sea el alimento espiritual que necesitamos para que podamos seguir siendo fortalecidos, para poder caminar esta vida. Buscamos que te agrade, Señor, pero tenemos esta lucha, que tu palabra nos ayude, que nos alimente, que nos fortalezca, para que podamos tomar buenas decisiones, para que podamos ser prudentes, para que no tengamos que, Señor, tener que lamentarlo por situaciones que pudieron haberse prevenido por tu consejo. Padre, por favor, ayúdanos. Nos ponemos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén. ¿Alguna vez usted ha tenido que decir esta frase? No lo pensé. ¿Alguno lo ha hecho? Yo lo he hecho un montón de veces, y no es que lo diga con orgullo, pero hemos tenido que decirlo, no sé. No lo pensé, mi hermano dice, jefe, no lo pensé. Esposa, es que no lo pensé, ¿no? ¿Cuándo se usa esta frase, no lo pensé normalmente? Está yo investigando ahí, dice que esta frase, no lo pensé, es común, es clásico. Se usa para indicar, no sé cómo se dice exactamente, ¿no? Se usa para indicar que se actuó impulsivamente, sin haber considerado las consecuencias de una acción. Se emplea para expresar sorpresa, admiración de un error o una disculpa, y sugiere que la persona no se dio cuenta de lo que iba a pasar en ese momento. Qué terrible, ¿no? Muchas personas que escucharon que necesitan salvación porque hay una condenación, y que escucharon y que no quisieron considerarlo ni pensarlo. Estoy seguro que cuando murieron, no sé, yo imagino, ¿no?, que cuando se enfrentaron al justo juicio de Dios tuvieron que haber dicho o pensado, no lo pensé. No sé, yo me imagino nada más, ¿no? Sí, porque esa frase denota que te diste cuenta que cometiste un error, ¿okay?, que pudiste haberlo corregido, pero que ya es demasiado tarde. No lo pensé. ¿Cuántas veces, no, cuando nos hemos equivocado sobre un asunto que sí teníamos el conocimiento, pero que no quisimos analizarlo, y más bien actuamos impulsivamente, después tenemos que reconocer que no lo pensamos, ¿no? Bueno, ¿qué se puede hacer contra esto? Bueno, de eso habla Tito capítulo 12, del verso 6. Tito en el verso 6 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. O sea, que el antídoto contra él, no lo pensé, sería, hay que ser prudentes. ¿Y qué mejor edad que aprendamos mientras no hemos tomado decisiones que nos comprometan, ¿no? Es decir, todos vamos a aprovechar esto, porque aunque ya tengamos 50, 60 años, aún podemos cometer errores, ¿cierto? Y tenemos un padre espiritual que nos exige que cambiemos nuestra conducta. Pero qué mejor a los jóvenes que tenemos aquí, que tienen 12, 13, 14, 15, 18, 20, 25, o cuando menos no se han casado, no han tomado decisiones difíciles. Qué bueno que considerar la importancia de jóvenes que sean prudentes. Nosotros fuimos jóvenes, estamos jóvenes, pero éramos más jóvenes. ¿Y cuántos errores cometimos? Porque realmente muchas veces pues, nadie nos enseñó a ser prudentes, ¿cierto? O sea, que nos enseñó, no quisimos escuchar, y tuvimos que lamentarnos, ¿cierto? Y que la sacamos como podemos ahora, hacia adelante, pero que decimos, híjole, si yo hubiera pensado bien este asunto, no hubiera hecho esto. Bueno, Tito está diciendo, por eso Tito dice en el contexto de la iglesia, pero especialmente en el contexto de la familia, porque ese es el lugar donde los jóvenes deben aprender a qué hacer, prudentes. Papás, o sea, no es la iglesia que debe enseñar a tu joven a ser prudente, más bien tú tienes que enseñarle, ¿ok? La iglesia te instruye a ti para que tú instruyas a tus hijos a ser prudentes. ¿Qué significa ser prudente? Tito dice, enseña a los jóvenes a ser prudentes. ¿Qué significa ser prudente? La palabra prudente, ¿sabes qué significa? Sencillamente significa mente sobria. Y más, ¿qué es la mente sobria? Bueno, una mente sobria dice que es una mente que piensa las cosas, que piensa los posibles riesgos de un asunto, que modifica la conducta para no recibir un prejuicio innecesario. O sea, en términos generales, ser prudente o la prudencia, escuchen jóvenes, especialmente también los adultos,
porque todos necesitamos todavía aprender a ser prudentes. Que la prudencia es una actitud de sensatez, de cautela, ser cauteloso, de buen juicio, que antecede a una acción o a una decisión a fin de evaluar los posibles resultados. O sea, como joven, cuando tus padres te den un consejo, que te diga, hey, no hagas esto porque puede pasar esto, sé prudente y piénsalo. Mi papá me dijo que me puede pasar esto. ¿Será? ¿Por qué me podría pasar eso? ¿Cuánto me podría costar? ¿Cuánto podría sufrir? Joven, piénsalo, ¿ok? Y los adultos también, cuando Dios nos dice no hagan esto, hay que pensar, ¿qué me quiere decir Dios? ¿De qué me quiere librar? ¿Okay? ¿Por qué Dios me dice esto? Eso es prudencia, el analizar, el poner una mente sobria, ¿no? El tomarse el tiempo y no actuar impulsivamente, ¿no? De eso habla la prudencia. Se requiere mucha prudencia porque hay muchos peligros en los cuales estamos expuestos. Y aclaro, hay peligros en los cuales está más expuesto el joven que el adulto. ¿Por qué razón? ¿Por qué el joven está más expuesto muchas veces? Obviamente por la experiencia, ¿sí? Los adultos cuando menos ya hemos vivido y ya sabemos más, ¿no? Y si no hacemos caso, pues somos más necios. Pero sí ya tenemos más capacidad de entender, ¿cierto? Ya como que estamos más, no sé, más curtidos de la palabra, ¿no? Ya si no aprendemos es por otra razón, pero los jóvenes, no, ahí todavía les damos la duda, ¿no? De que son jóvenes, ¿no? Ellos hay muchas cosas que no saben y que pueden, pues no entienden como nosotros, por eso, pero los consideramos todavía, pero están a tiempo, jóvenes, de aprender. Hay muchos peligros en los cuales si no somos prudentes, si usted no es prudente, va a sufrir las consecuencias. Es por eso la exhortación de Tito, que los padres enseñen a los jóvenes a ser prudentes. A ver, un peligro para los jóvenes, un peligro grande, en los cuales después podrían terminar diciendo, no lo pensé y ahora estoy sufriendo. ¿Saben cuál es? En la Biblia, tengo varios casos, no son muchos, pero uno de ellos es el orgullo. El peligro del orgullo. El orgullo es un mal terrible. Y todos tenemos en cierta medida un poco de orgullo en el sentido negativo. En el sentido negativo, en el sentido de que no queremos escuchar y tomamos decisiones precipitadas e impulsivas porque creemos que todos sabemos. Y que el que me está exhortando no sabe nada. Ese es un orgulloso. ¿Qué es ser orgulloso? Bueno, de entrada, orgulloso es un exceso de estimación hacia uno mismo, o sea, te crees demasiado, que todo lo sabes, ¿no? Que no necesitas consejos. Es una estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior. ¿Saben ustedes cuál fue el primer ser creado orgulloso? ¿En la Biblia? En la Biblia el primer ser que se encontró orgullo se llama Lucero, ¿no? ¿Y quién es Lucero? Bueno, también se ha conocido como Satanás, como Lucifer, como el diablo. Sí, él fue un ser que de repente el pecado que apareció en su corazón fue ser orgulloso, que él quiso tomar el lugar de Dios, ¿no? Él no quiso ser gobernado por Dios. ¿Dónde leemos eso, no? Bueno, si usted va a hacer adelante conmigo, si usted no sabía, usted lo puede leer en Isaías 14, en el verso 12. Vamos rápidamente, ¿ok? Isaías 14, estamos empezando, ¿no? Obviamente en Isaías 14 habla de dos cosas, habla de un rey, de un personaje terrenal, también habla de un personaje celestial, en este caso que es Satanás, el diablo. Isaías 14. ¿Sí lo tiene? Dice en el capítulo 14, escarnio contra el rey de Babilonia. No habla de Babilonia, sí, habla de Babilonia, pero también se va a comparar con Satanás. ¿Sí me entiende? Las dos cosas son ciertas. Dice en el verso 12, ¿lo tiene? Dice en el verso 12. Está hablando aquí de cómo el rey de Babilonia fue humillado después de haberse exaltado.
Pero también habla de otro, al mismo tiempo habla de un personaje paralelo que también quiso exaltarse, pero fue humillado, el que conocemos, seguro que leemos, el personaje más parecido a lo que se dice, pues es Satanás, ¿no? Dice así en el verso 12, bueno, desde el verso 10, dice, todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia, serán personas soberbias, orgullosos, dice. Y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Verso 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y sí, el nombre de Satanás es Lucero, ¿verdad? Dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, dice, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, dice, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, ¿qué personaje quiso ser igual a Dios? Satanás, ¿ok? Digo, el rey de Babilonia también era, se exaltó, pero no en ese contexto meramente, ¿ok? Así es que habla de estos dos personajes. Verso 15 dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, se inclinarán a ti los que te vean, te contemplarán, diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. En fin, el orgullo tiene sus raíces en Satanás, y Satanás lo quiere usar y siempre lo ha usado para aplicar en los hombres, para que los hombres no queramos escuchar el consejo, para que los hombres no seamos prudentes, ¿cierto? El orgullo, de hecho, no sé, pero que no, pero alguien podría estar pensando, ¿no? El pastor, ¿qué me tiene que enseñar a mí? ¿No? ¿Qué? Yo basta con que lea la Biblia, yo entiendo solo, se llama orgullo, ¿qué? Porque yo mismo y yo más que todos necesito aprender también, y lo que aprendo yo, lo único que hago es compartir con ustedes, ¿ok? No es que yo realmente sea superior tampoco, todos necesitamos. El que diga lo contrario es orgulloso. Entonces, el orgullo es un problema especialmente en los jóvenes, ¿no? Los jóvenes, sí, yo fui joven y era bien orgulloso, yo pensé que todos lo sabían. Que mi papá me daba un consejo, yo pensaba en mí, mi papá no sabe, yo sí sé, yo voy a hacerlo, voy a tomar mi decisión porque yo sí sé. Mis papás son del pueblo, ¿qué van a saber ellos, no? Y hoy digo, si hubiera escuchado a mis papás, no lo pensé. Piénsalo. Cada edad tiene sus peligros, especialmente en la juventud. Ojalá jóvenes pudieran persuadirse hoy, y ojalá padres quisiéramos enseñar a nuestros hijos a ser prudentes. ¿Cuántos jóvenes hay que no quieren escuchar consejos ni de sus papás, menos del pastor? Es la realidad, ¿ok? Yo sé, y lo comento hoy, lo digo así porque yo también fui joven. Entonces, sí, muchos jóvenes no quieren escuchar consejos de papá. ¿Usted cree? Si el joven no quiere escuchar a papá, va a querer escuchar al pastor, al líder. No, ¿por qué? Porque a este joven no le han enseñado a ser prudente. Se ve que en casa no le han instruido. Tal vez le has enseñado otras cosas, tal vez sí. Pero la prudencia a lo mejor se te pasó por alto. Es decir, sé humilde. Sé humilde. Si un adulto te llama la atención, te aconseja, escúchalo cuando menos. Considéralo, piénsalo. A lo mejor es un consejo que te puede salvar la vida en algo. Pero si no hay prudencia, puede ser porque tal vez hay demasiado orgullo. ¿Sí entendemos? Está fácil, ¿no? El orgullo es un peligro. Piénsalo, es un peligro. Segundo peligro que se puede encontrar, que necesitamos prudencia, ¿ok? Ese es el peligro, especialmente los jóvenes, el peligro del amor al placer. Sí, la Biblia habla del peligro del amor al placer, amor a los deleites, ¿no? Y a ver, aquí, ¿quién es el que no realmente no sienta placer, no sienta atención por los placeres? Todos, ¿cierto? Pero sí, según la Biblia, y todos tenemos la experiencia, es que la juventud se está más expuesto. Todo quieres practicar, ¿no? Porque tu cuerpo está cambiando, ¿no? Y quieres practicar todo. Siendo joven, quieres practicar todo, pero sí, la responsabilidad, ¿no? Jóvenes, tengan mucho cuidado, sean prudentes, están en un grave peligro. Muchos, los que somos adultos, fuimos jóvenes, nos fuimos prudentes, le dimos gusto a nuestras pasiones, y hoy decimos, si lo hubiera pensado un poquito más, no lo hubiera hecho, ¿cierto? La realidad, ¿no? Aún
Segunda carta de Timoteo, capítulo 12, en el verso 22, lea conmigo, ahí va la segunda carta de Timoteo. Pablo también le dijo a Timoteo que enseñara eso. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, en el verso 2, perdón, verso 22, 2:22, dice así. Dijo Pablo a Timoteo, y dije que Timoteo era un pastor joven. Cuando usted lea a Timoteo, uno de los si Timoteo tenía 17, 19, no tenía como 40, 50 años, ¿ok? Claro, era un joven en comparación a otros pastores de 80, 90 años, ¿cierto? En comparación de Pablo, era un jovencito. Algo así como mi persona, ¿no? Algo así más o menos. Dice en el verso 22, huye también de las pasiones juveniles, dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Cuál fue el peligro que le dijo a Pablo a Timoteo que podía enfrentarse? Es las pasiones de la juventud, ¿no? Y sí, digo, no es una agresión, no es un ataque contra los jóvenes, es que en la juventud las pasiones están a flor de piel, decimos, ¿no? Y es bien fácil caer. Los adultos todavía caen, pero porque uno se tarda un poquito más, uno piensa más por la experiencia que ya tienes, ¿no? Y las malas experiencias especialmente, ¿no? Así es que por lo general no pensamos bien y le damos rienda suelta a nuestras pasiones. Como cuáles pasiones de la juventud son, no sé, la lista podría ser grande, ¿ok? No sé, las fiestas, no sé, las borracheras, las parrandas, los bailes, demasiada televisión, demasiado fútbol, que no son, el deporte no es malo, pero cuando se lleva a la exageración termina convirtiéndose en otra cosa, ¿no? Las drogas, el alcohol, son placeres del cuerpo. Hay que tener cuidado de ellos, ¿no? Y no mencioné uno de los más terribles, ¿no? Que no es malo en sí, porque Dios lo creó, pero que no controlado se convierte en un pecado terrible, que es en el área sexual, ¿sí? ¿Me entiendes? Dios lo puso ahí, ¿cierto? Y en la juventud está causando muchos problemas. Joven que empieza, yo sé, hermano, pero yo sé que muchos, no sé, yo estaba hablando con mi esposa sobre esto hace unas semanas, ¿no? Y que en las iglesias, voy a centrar en esto, en las iglesias yo sé que a veces hay mamás y papás no es la palabra, se avergüenza, le da pena cuando hablamos de relaciones sexuales. Déjame decir una cosa, en la Biblia está bien claro para ser enseñado, ¿ok? Que nuestros papás, los abuelos, eso era un tabú y que no nos dijeron nada y que después arreglamos que no nos enseñaran otra cosa. Pero Dios sí quiere que lo enseñemos, ¿ok? Correctamente, sin prejuicios, sin otras cosas, sí, pero sí, la Biblia sí quiere que se enseñe a los jóvenes sobre los asuntos sexuales. Es indispensable. Satanás es el que no quiere que le enseñes, ¿ok? Porque Satanás quiere que le enseñen allá afuera, pero de la manera incorrecta. Jóvenes, Dios nos creó con deseos sexuales. Claro, es necesario, sino cómo se va a reproducir el ser humano. ¿Sí me entiende? Pero todo tiene su tiempo, joven. Si a los 12, 15, 16 empiezas sentir ese cosquilleo, como se llama, ¿no? Alguien dijo por ahí ese calor, ¿no? No es malo, pero lo que indica tu cuerpo es que tienes que prepararte, ¿ok? Tienes que prepararte porque algún día vas a tener una familia, una esposa, ¿ok? En lo cual se va a hacer necesario, ¿sí me entiende? Y por eso Dios da una esposa, ¿ok? Y es bien claro en la Biblia, ¿no? Por eso inclusive Pablo en el capítulo 7 de primera carta a los Corintios enseña bien claro, ¿no? Hey, cuando tengas tu esposa, pues no se nieguen el uno al otro, porque esto es necesario, ¿sí me entiende? Todo tiene un enfoque, pero todo tiene su tiempo, y no saber esto es un peligro el no poder sobrellevarlo, porque se termina convirtiéndose en una pasión de la juventud, ¿no? Como en el caso de José, ¿se acuerdan? Que aquí fue al revés, ¿no? Aquí que fue la esposa de Potifar la que estaba siendo gobernada por sus pasiones, ¿no?
Y que José, que era el joven, pero José sí fue enseñado. ¿A qué fue enseñado? A huir de sus pasiones juveniles, ¿no? ¿Y qué hizo José? O sea, literalmente es así, ¿ok? Cuando hablamos de sexualidad, no se trata de piensa, analízalo, medítalo, no, ¿ok? Cuando se de sexualidad y lo sientes, está en lo incorrecto, literalmente es huye. O sea, no, huir, ¿qué significa en el ámbito espiritual? No pienses eso, significa literalmente huye. ¿Sí me entiendes? Sí, literalmente huye. Huyes, apártate, quítate de ahí, porque si no vas a fracasar. Hay que ser prudente, ¿ok? Escucha el consejo, joven, porque estoy seguro que tarde o temprano, joven o jovencito, te vas a ver involucrado ahí y te pueden ganar tus pasiones juveniles. Y si no huyes, ahí vas a quedar. Es un peligro, ¿cierto? Pero hay que ser prudente, ¿ok? Piensa ahora para que ese día lo pienses y tu pensamiento sea correcto. ¿Sí se entiende? Otro día hablaremos más detalles sobre este asunto de lo que la Biblia decía sobre la sexualidad, ¿ok? Dice en 2 carta a Timoteo capítulo 2 en el verso 4, 2 carta a Timoteo 2, 4, dice así, 2 carta a Timoteo capítulo 2 en el verso 4. No estoy seguro si ese texto, el texto dice, el texto habla de que un peligro de estos postreros días es de que habrá hombres, dice, amadores de los deleites más que de Dios. Y no estoy seguro si es el 1 o 2, ahí no puse el texto correcto, pero usted lo puede buscar. Una de las cosas que Timoteo enseñó acerca de estos tiempos es de que una característica de los hombres es que seríamos, escúcheme, más amadores de deleites que de Dios. Y se está mirando que aún en las congregaciones donde el enfoque es enfocarse en lo que yo quiero, en lo que a mí me agrada, ¿okay? Más que en lo que Dios dice, ¿ok? Amadores de deleites, más 3.2, ok, yo puse más. Segunda carta de Timoteo 3.2 dice así, desde el verso 1 dice, también debes saber esto, segunda carta de Timoteo 3.1, que en los postreros días, ya estamos en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, dice, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, abusadores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Es un peligro, entonces, es un peligro el amor al placer, el amor al placer. De hecho, Pedro en su primera carta de Pedro, capítulo 2, en el verso 11, era hacia adelantito, primera carta de Pedro, capítulo 2, en el verso 11, otra advertencia. Que tiene que ver con el placer, el amor al placer, ¿no? El amor al placer. ¿Qué es el amor al placer? Todo lo que se me antoja tengo que hacerlo. No es cierto, ¿ok? Este cuerpo quiere muchas cosas, pero no todo tenemos que hacerlo. ¿Sí estamos? Dice entonces ahí en segunda carta de Pedro 2.11, dice así, amados, dice, como habla Pedro, ¿no? Amados, yo os ruego, dice, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, ¿no? Los deseos carnales que batallan en el alma. Esto le dijo Pedro a creyentes, ¿ok? Así es que no diga usted, no, desde que yo soy cristiano, estoy confirmado en santidad. Yo ni tengo deseos carnales ya, no, claro que sí. Tenemos este cuerpo que batalla con los deseos. Tu alma, tu espíritu quiere una cosa, pero tu cuerpo quiere otra cosa, ¿cierto? Así es que esa es una lucha, ¿ok? Cuidado con el amor por el placer. Joven, especialmente, pero también los adultos, si considera esto, si te dedicas a buscar placer, ahí encontrarás cosas como los vicios. No es fácil. Aún los hombres de Dios, hay hombres de Dios en la Biblia que tuvieron conflictos con respecto a sus hijos.
Por ejemplo, Job, conocemos la historia de Job. Job tuvo hijos también. Job tuvo un hijo, uno de sus hijos se llamó Rubén. Rubén se llamó. Una de las tribus lleva su nombre, ¿ok? ¿La dije Job? Jacob. Bueno, Job también tuvo problemas con sus hijos. De hecho, hermano, ¿dónde lo dice? En el capítulo dice que Job oraba cada día por sus hijos, porque ellos hacían fiesta y no sea que en esa fiesta, estoy parafraseando, alguno hubiera pecado contra Dios, sí. Entonces, Jacob, su hijo Rubén, ¿no saben ustedes que el pecado de Rubén, ¿saben cuál fue el pecado de Rubén? Meterse sexualmente con la concubina con una de las esposas de Jacob, literalmente, ¿no? Sí, su hijo tomó una de sus esposas y se llegó a ella sexualmente, fíjense, problemas, ¿no? Por placer simplemente. ¿Qué necesidad había eso? ¿Que no había más mujeres? Claro, pero cuando no se tiene cuidado del amor al placer, o como los hijos de Elí. Elí tuvo problemas con sus hijos, ¿no? ¿Cuál era el pecado de ellos? Que eran malos, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacían? Bueno, que en el templo también había mujeres que servían, en un lugar específico, especialmente en las oraciones. Y dice que los hijos de Elí, literalmente, que eran los sacerdotes, iban y abusaban de ellas cuando estaban en oración, imagínense, sexualmente. Los hijos de Elí, sacerdotes del templo en aquellos tiempos. ¿Y por qué lo hacían? Por el amor al placer, sencillamente. Lo que es terrible, ¿no? Analícelo, es un peligro, ¿no? Y claro, ¿tuvieron que arrepentirse de estos personajes? Sí, no, yo imagino que a Rubén, después cuando se repartió la herencia, porque uno de los motivos cuando se repartió la herencia, sí dijo Jacob, no, y a Rubén, dice, por haberse allegado, digo, sí, le fue mal también, ¿no? Tal vez Rubén pensó, en ese momento tal vez pensó no lo pensé, ¿no? O en los casos de los hijos de Elí, porque también ellos murieron por la mano de Dios, pienso que tuvieron que haber dicho, no lo pensamos, no sé, falta de prudencia. Tercer peligro, voy terminando. Tercer peligro, en lo cual se requiere ser prudente, como dijo Tito, ¿no? Enseñen a los jóvenes a ser prudentes, que piensen las cosas antes de actuar. Es la irreflexión, no reflexión, es lo contrario. Irreflexión significa no reflexionar. La irreflexión significa falta de consideración mental, actuar sin conciencia, actuar imprudentemente, no reflexionar sobre un asunto, no mirar alrededor, no reflexionar sobre las consecuencias de no atender el consejo. Jóvenes especialmente, ustedes no tienen la experiencia, no conocen las consecuencias de muchas cosas que nosotros ya hemos visto, ¿verdad? Y que la Biblia nos advierte, por supuesto. Necesitamos prestar atención al consejo de los padres, al consejo de Dios, al consejo de aquel que te ama, ¿no? Tienes que ser prudente. Un hombre, busque conmigo Génesis capítulo 25 del verso 32. Génesis 25. Aquí hay el ejemplo de un hombre que no pensó, él sí fue necio, no pensó y perdió algo muy valioso que tenía. Génesis 25. En el verso 32. ¿Y cuánto nos ha pasado algo similar, ¿no? En otras áreas? Génesis 25, 32. ¿Sí lo encontró? Desde el verso 31 vamos a leer qué les parece. Se trata de un hombre llamado Esaú. Lo que le pasó por no pensar bien detenidamente sobre algo muy grande que él tenía, que se llamaba primogenitura. ¿Es que tan importante era la primogenitura? Eran las bendiciones para el primer hijo, ¿no? Lo mejor que se le podía dar. Él era el que tenía que recibir lo mejor. Y llegó un punto en que dijo, no necesito. Dice el verso 31. Y Jacob, que era el hijo menor, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. No será grande, la primogenitura era algo grande, ¿ok? Dice 32, entonces dijo Esaú, o sea, fue impulsivo, no fue prudente, tomó la decisión sin analizar el asunto. Entonces dijo Esaú, yo me voy a morir, dice,
¿para qué pues me será la primogenitura? Y dice, y dijo Jacob, jura por este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y le guisaban las lentejas, y él comió y bebió y levantó y se fue. Así menospreció Esaú mi primogenitura, que la iglesia que después quiso recuperarlas con lágrima, pero ya era demasiado tarde, ¿no? Y qué es lo más triste, ¿por cuánto la vendió? Por una comida, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Una vez que tienes algo por ahí han dicho que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿no? Que tienes algo valioso, como una iglesia, de congregarte, pero que un día dices, no importa, ¿no? Y de repente te ves allá afuera y ya ni la iglesia existe y dices, si yo hubiera apoyado también, ¿no? A lo mejor la iglesia estaría de pie, ¿no? No sé, se piensa, porque no pensamos, ¿no? No se piensa qué cosas valiosas has tenido en tu mano, valiosas, no sé, pero que no pensaste, no escuchaste el consejo y después y lo perdiste, ¿no? Y ya no se puede recuperar, no se piensa. Esaú fue uno de los casos, ¿no? Esaú, la Biblia dice que Esaú después lo consideró, lo lloró, pero ya era tarde, ¿no? De hecho, en la Biblia también hay Génesis 34, Génesis 34, verso 30, Génesis 34, 30. ¿Sí lo tienen? Ese es consejo práctico, miren. De hijos para que los hijos sean buenos, los padres para que enseñemos a sus hijos. ¿Lo tienen? Ok. Jacob ya tenía una familia, había creado sus hijos. Jacob tenía dos hijos que se llamaban Simeón y Leví. Pero hubo un tiempo en la familia de Jacob, un periodo en la vida de Jacob, en la cual Jacob, como padre, como que desatendió a la familia. Se piensa que fue alrededor de 10 años más o menos, fue mucho tiempo. Como que Jacob, Dios le dijo a Jacob, hey, ya regresa a donde estuviste y sube a Betel. Pero Jacob no quiso subir al lugar donde Dios le dijo, se quedó en un lugar que se llama Siquem. No quiso hacer lo que Dios le dijo y se quedó a cuidar a su familia ahí. Pero en ese tiempo como que Jacob más bien se enfocó en ambicionar o en querer lo que tenían los demás del mundo, ¿no? Y como que descuidó a la familia. Y un día su familia se sintió en problemas y violaron a su hija Dina. Y después hubo dos hermanos que son Simeón y Leví, que quisieron vengarse, pero no pensaron las consecuencias de una venganza, de vengarse contra los príncipes de una ciudad cuando ellos eran una familia pequeña en realidad. ¿Sí me entienden? ¿A quién se le ocurre vengarse de una ciudad sin pensar que la ciudad podría haber contra la familia? Es una ignorancia, ¿cierto? Pero así pasó en Génesis 64, 30, esta fue la consecuencia, ¿no? De que Simeón y Leví mataron a espada a los príncipes de ese pueblo. Y dice en el verso 34, capítulo 34, verso 30, dice, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, dice, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, o sea, ellos no pensaron lo que habían hecho y dijeron, había él tratado a nuestra hermana como una ramera. O sea, ellos se vengaron, ¿okay? Pero no pensaron las consecuencias. Lo que pasa por no pensar, por no ser prudente, por ser irreflexivo. Es necesario pensar bien las cosas antes de hacerlas. Y que no tengamos que decir después, pues es que no lo pensé bien, ¿no? Número 4, otro peligro es despreciar la instrucción de Dios. Eso es un gran peligro. O sea, los padres pueden aconsejarnos, pero el consejo más grande que podemos tener es la palabra de Dios, los principios bíblicos, los mandamientos de Dios, sus preceptos. Eso es lo más valioso que un hombre puede tener.
Y un peligro es el no apreciarlos. Y saben, yo sé, los adultos de alguna manera se esfuerzan un poco más porque sabemos las consecuencias de vivir sin Dios, ¿cierto? Pero los jóvenes, como no tienen experiencia, jóvenes, sí, los jóvenes, no sé, que me escuchen, no, tal vez se sientan un poco molestos, pero es la verdad, que a usted no les gusta mucho, porque también fui joven, no son muy dados al estudio, al querer estar, si ven posible se escapan mejor, ¿no? Hacer otra cosa. No, jóvenes, es un peligro, que ustedes necesitan la palabra de Dios, es de vital importancia para ustedes. Es un peligro despreciarlo, ¿okay? Es un peligro, ¿no? Ustedes no quieren estudiar la Biblia, que no quieran escudriñarla, que tengan poca oración, que no quieran congregarse, ¿no? De hecho, como lo sé, porque en los estudios no estamos adultos, los jóvenes casi no están, es obvio, ¿no? Porque no les gusta, ¿no? Ahora, aquí el trabajo de los padres, porque yo entiendo que un joven no quiera, no me preocupa tanto eso, me preocupa que el padre no quiera, ¿así me entienden? Que un joven no quiera no me preocupa mucho porque ellos sé que no van a querer, pero por eso están los padres, para obligarlo. Y si un padre me dice, no, es que no tengo que obligarlo, entonces ¿para qué eres padre? ¿Para qué te puso Dios ahí? Para que lo obligues, es tu hijo no va a querer, para eso te puso Dios ahí, para que tú hagas lo que tengas que hacer y esforzarlo, ¿ok? Es un error que tú digas, no, que él decida, no puede decir, ¿por qué? Porque es joven, ¿sí me entienden? Cuando sea adulto será responsable, pero el responsable eres tú. No existe tal cosa como que lo que él quiera, ¿no? Que lo que él quiera. No funciona así, la Biblia no es así. Es una obligación de los padres forzarlo. Y alguien dice, es que no puedo a la fuerza. Pero sí puedo, atraer a mis hijos a la fuerza. Claro que puedo. Te puede preguntarle a mis hijos. Que sean sinceros, ¿quieren tener? No queremos. ¿Por qué quieren? Porque mi papá me obliga. ¿Para eso es malo? No, eso es bueno. Para eso son los padres, ¿sí me entienden? Algún día se dan cuenta que lo necesitaban. Entonces piensas, si hay un padre que está pensando que es lo que su hijo quiera, estás equivocado, ¿okay? Estás equivocado. No es así. No funciona así. De hecho, hay cosas sencillas, ¿no? Cosas sencillas. Yo les contar una historia. Yo sé que el pastor no debe hablar sobre sus experiencias, porque se oye a jactancia, ¿verdad? Pero hay cosas que decimos, no han querido hacer, y yo le he dicho, pues la vas a hacer como quieras. Y después me han dicho, gracias papá, porque me obligaste a hacerlo. Gracias, ¿cómo me ha servido, no? Sí, claro, porque ellos son expertos, ellos no saben, ellos piensan que no les va a servir. Pero si tú sabes que les va a servir, presiónalos, oblígalos, ¿no? Guitarra, no, es que no quiero, pues la vas a practicar. Piano, no, es que no, aunque no lo quieran, lo vas a hacer como quieras. ¿Sí me entienden? Y después, ¿qué pasa? Gracias porque no me presionaste y ahora hasta me gusta, ¿no? ¿Sí me entienden? Hasta lo disfruto. ¿Y qué daño te hace aprender un oficio, no sé, un arte? ¿Qué daño te hace eso? No, lo que te hace daño es estar de perezoso en casa, eso te hace daño. No querer estudiar, eso te hace daño, ¿ok? Jóvenes que no quieren estudiar la Biblia y aprender textos, no van a querer, por supuesto que no van a querer. Ahí está el padre, ¿no? Tienen que lucharle allí. El peligro de despreciar a Cristo discipulado, ¿no? Número 5 y último. El otro peligro, de hecho, antes de llegar a los 5, busque Proverbios 1:4, porque no leí un texto, ¿no? Vaya conmigo a Proverbios 1:4, es bien claro, Proverbios 1:4. De hecho, Proverbios, ¿no? Que va dirigido a todos, pero habla mucho sobre la necesidad de enseñar a los jóvenes. Proverbios 1:4 dice el verso 4. ¿Lo tienen? Dice, para dar sagacidad a los simples, o sea, que no quieren nada, ¿no? A los que están bien sin hacer nada. Para dar sagacidad a los simples, dice. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio, contará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Dice en el verso 22. Vaya al verso 22, dice. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores estarán en el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, dice el texto, ¿no? Dice en el verso 29, ¿verdad? El verso 29 dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría, o sea, la palabra de Dios,
y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron la rendición mía, comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor. No que vaya mal, pero que puede vivir tranquilo, aún en medio del mal, ¿no? Y por eso así es el número 5, último peligro. El peligro es el temor a lo que los demás piensen. Yo sé que la mayoría de los adultos no nos importa mucho lo que los demás piensen, ¿ok? Si se burlan porque soy cristiana, no entienden. ¿Sí me entienden? Si se burlan porque voy por mi Biblia, si se burlan porque voy a la iglesia, ¿sí me entienden? Pero los jóvenes, a muchos jóvenes sí les afecta esto. Muchos jóvenes sí sienten pena, ¿no? Entonces, ese es un peligro en el cual ellos tienen que ser prudentes sobre este asunto. Joven, no te preocupes por lo que los demás piensan, preocúpate por lo que piensa Dios de ti. El mundo siempre piensa diferente, ¿no? Si haces algo bueno va a pensar mal, y si lo haces mal también, ¿no? El mundo no importa, ellos siempre nunca van a estar contentos, nunca vas a complacer al mundo. Dice Proverbios 29:25, no lo busques, lo voy a leer. Proverbios 29:25 dice: el temor del hombre pondrá lazos. O sea, que te pones a preocupar, te da miedo lo que opinan los demás, no vas a hacer nada, te vas a detener. Por eso no es muy bueno escuchar las críticas, los pensamientos de aquellos que no temen a Dios especialmente. Muchos jóvenes se detienen en confiar en Cristo por el hecho de que van a pensar mis amigos, que van a decir de mí, que soy cristiano, que leo la Biblia, que van a pensar que soy extraño, que soy raro, ¿no? Que no soy como ellos, me van a hacer a un lado, les tengo miedo. Por eso mejor no voy a la iglesia, ¿no? Ten cuidado porque eso es un peligro. De hecho, de hecho Saúl, que no era ningún joven ya era adulto, pero aún así, él dijo allá que no quiso obedecer a Dios por temor al pueblo, según él, ¿no? Allá en 1 Samuel capítulo 15, el verso 24, dijo Saúl porque temía al pueblo. Dice, a lo mejor era mentira, pero lo puso como excusa, ¿no? La preocupación por lo que piensen los demás. Qué horrible es estar preocupado por lo que piensan los demás, especialmente por alguien que no es salvo o alguien que anda en rebeldía. No, eso es terrible. Dice una cosa, no se preocupe tanto por eso, ¿ok? Imagínense si el pastor se preocupara por lo que piensan todos los demás de él, ¿no? No, imagínense, no, afligido toda su vida. No vale la pena, ¿ok? Hay que preocuparse, como dijo el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, Pablo dijo que lo que lo preocupaba a él era la opinión que tuviera Dios de él, ¿ok? Porque Dios juzga no solamente los hechos, sino las intenciones del corazón también, eso sí. Ahora, termino con este texto. Vaya conmigo a Mateo capítulo 10, en el verso 28. Vamos a terminar ahí. No te preocupes por lo que piensan los demás. Preocúpate por aquel que es poderoso para librar tu vida o para quitar tu vida. Mateo capítulo 10. Todos vamos a terminar ahí. Mateo capítulo 10, en el verso 28. Dice desde el verso 26, vamos a leer, dice así: ¿a quién se debe temer? Es ahí el título, ¿no? No a los hombres, no a la opinión de los demás, sino a lo que Dios opine de nosotros y lo que Dios nos demande. Dice, así que no los temáis, dice, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz, dice, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matarse. Temer, más bien, a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, es un peligro, ten cuidado, el peligro de no acercarse a Dios
por temor a lo que piensen, especialmente las amistades. Necesitamos ser prudentes. Piensa, joven, ¿qué daño te puede hacer una crítica o una opinión de tus compañeros? Ningún daño, son solamente palabras. Además, son pensamientos muchas veces, ¿no? No, preocúpate por lo que Dios opine de ti. Tienes que ser prudente. Por eso, ese es el mandato. Enseñar a los jóvenes a ser prudentes. Y nosotros también tenemos que ser prudentes, ¿ok? Tenemos un Padre Celestial que Él nos mira como sus hijos y que sabe que hay muchas cosas que corregir todavía. Así que también tenemos que ser prudentes. Vamos a dar gracias al Señor, que el Señor nos ayude. Espero que en algo ayude a nuestra vida en el contexto de la familia. Jóvenes, escuchen a sus padres, sean prudentes. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por la reunión de esta mañana. Padre, gracias porque tú nos conoces, tú sabes los peligros, las luchas que tenemos y que hemos tenido. Y tú nos adviertes, Padre, nos das soluciones, no solamente nos señalas el problema, nos das la solución. Gracias, Padre, por hablarnos de la necesidad de la prudencia, de pensar con una mente equilibrada. Señor, ayúdanos para que los adultos podamos hacer correcciones, pero también ayúdanos para que queramos en nuestra familia dirigir a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que empiezan a tomar decisiones que necesitan ellos ser preparados, ser enseñados. Entre tantas cosas, Padre, por favor, enséñanos, ayúdanos a que transmitamos, Señor, este consejo de que ellos piensen correctamente las cosas, que las mediten, que las analicen, Señor, que las evalúen, para que se eviten un daño en el futuro. Padre, por favor, te pedimos que nos ayudes, pero también ayuda a los jóvenes en su trabajo, en sus corazones, por tu Espíritu Santo, primeramente para que ellos gusten de la salvación, para que ellos entiendan su necesidad de salvación y después que quieran tomar decisiones, Señor, que se apeguen a tu voluntad. Padre, muchas gracias por todo esto que nos sigues enseñando hasta el día de hoy. Gracias por los méritos de Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Estamos a punto de terminar, unos minutos más y concluimos.